Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por vuestra presencia. Soy Jesús Lovera, director del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental y tengo el placer de poder dirigirme a todos vosotros y a los medios que representáis con la intención de procurar brevemente, pero con claridad, si es factible, aclarar una serie de circunstancias o de elementos que se han vertido en algún medio de comunicación en el día de hoy al respecto de la gestión particularmente de la gestión ambiental de las energías renovables en esta comunidad autónoma en lo que se refiere a la competencia ambiental del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental. Recordar a este respecto muy brevemente que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, el INAGA, lo que hace es gestión ambiental, no hace política ambiental. Ni pretende de ninguna forma jugar a eso, bien al contrario, procuramos por todos los medios, y creo que lo conseguimos permanentemente, trabajar en la línea de la más absoluta y más escrupulosa de las legalidades, con todo rigor y buscando desde luego el cumplimiento de todas las normativas vigentes al respecto, tanto de las nacionales como de las autonómicas y obviamente también de las comunitarias. El ámbito de las energías renovables en nuestra comunidad autónoma, como bien sabéis todos, es un ámbito que ha tenido un desarrollo importante en estos dos últimos años, en general en esta legislatura, pero particularmente en estos tres últimos ejercicios, por una razón o por varias razones, algunas simples y otras quizás no tanto, pero es algo que los propios promotores han elegido, no lo ha elegido nadie más. Son los promotores los que han venido de fuera o los que, estando ya dentro de nuestra propia comunidad autónoma, han decidido poner en marcha proyectos que han presentado en el órgano sustantivo correspondiente del Gobierno de Aragón y, a posteriori, en el órgano ambiental para su evaluación y aprobación en forma de declaración de impacto ambiental, en el caso de que así fuera, o de su carácter desfavorable, en el caso, como ha habido y muchos también, en el caso de que así sucediese, ¿verdad? Aproximadamente se habrán presentado del orden de casi los 700 y pico expedientes en la comunidad autónoma en este ejercicio, en este ejercicio de legislatura. Son desde luego muchos. ¿Y por qué ha sucedido? Comentaba. Pues básicamente porque, a mi modesto modo de ver, hay mucho territorio, hay mucho recurso, tanto de viento como de sol, esto es obvio, y hay poca población. Esta es una realidad también importante. De forma y manera que pues, los promotores han visto la posibilidad de extender la producción renovable, la obtención renovable de la energía en nuestra comunidad autónoma más que en otras comunidades, ¿verdad? Esta circunstancia, que obviamente es del todo legítima, ha supuesto, insisto, un altísimo número de expedientes presentados, primero ante el órgano sustantivo, luego ante el órgano ambiental, y eso ha supuesto que nosotros tuviéramos que cambiar, obviamente, pues el ritmo de trabajo, porque con la organización que teníamos dentro de la propia casa, del órgano ambiental, íbamos, y era obvio, íbamos a fenecer en el intento de poder conseguir llegar a una circunstancia que también es muy importante tener en cuenta. Manteniendo el rigor que el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental ha tenido siempre, desde sus inicios hasta el día de hoy, manteniendo el cumplimiento de la normativa, tanto dentro como fuera de la propia casa, hemos necesitado efectivamente la ayuda, la asistencia técnica, que ahora os comentaré si no es inconveniente, porque si no nos hubiera llegado. Hay que tener en cuenta que los expedientes de energía renovable han tenido una diferencia que los caracteriza respecto de los demás. Aproximadamente en el INAGA vemos anualmente entre 13 y 15.000 expedientes y hemos tenido una extraordinaria plétora de expedientes renovables, pero con, una característica concreta. Han tenido un hito temporal en el 25 de enero de este año 23, a partir del cual ya no se podía continuar en el procedimiento evaluatorio para la obtención de las declaraciones de impacto ambiental de los expedientes concernidos en este tramo de tiempo, ¿no?
Obviamente, lo diré de otra forma, era completamente necesario poder llegar en plazo, en ese 25 de enero como máximo, a otorgar la declaración de impacto ambiental. Tuviera el carácter que tuviera, yo cuando hablo de tramitar no hablo de aprobar. Los dos verbos son completamente distintos. Hemos tramitado, ya os digo, entre 14 y 15.000 expedientes anuales, unos 700 y pico expedientes de renovables dentro de los mismos, pero obviamente no todos de ninguna forma han sido aprobados. Pero sí que es menester obtener la declaración de impacto ambiental correspondiente. Porque el promotor, obteniendo aunque fuese una declaración de impacto ambiental negativa, está ya, por tanto, ilegalmente capacitado para recoger los avales que presentó en su momento ante la Administración General del Estado. Y si no tiene los avales, la declaración de impacto ambiental en esa fecha de 25 de enero, hubiera quedado, desde luego, pues sin posibilidad de recoger un buen número de millones de euros, y de esa circunstancia hubiera sido, desde luego, responsable, al menos en teoría, según se señala en el Real Decreto pertinente, responsable patrimonial, desde luego, la propia comunidad autónoma. Nuestra obligación era, por tanto, la de llegar en plazo a obtener los resultados evaluatorios de todos estos proyectos, y eso fue lo que se ha hecho. Por tanto, ya comento que, desde luego, el ámbito de tramitación es uno y el de la aprobación de los proyectos es otra circunstancia distinta. Tras ese aluvión de expedientes, ante la existencia de los hitos que os acabo de comentar, pues ciertamente lo que necesitábamos era potencia de tiro. Necesitábamos capacidad suficiente para poder preanalizar los expedientes uno por uno para su evaluación. Y de esa manera la ley, las leyes en general, tanto la aragonesa como también, por supuesto, la nacional, nos habilitan a todos los órganos ambientales de las comunidades autónomas a proceder a la contratación de asistencias técnicas externas. El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental tiene contratada de manera habitual y permanentemente para casi todos los sectores que toca, que son la inmensa mayoría de los concernidos en la economía aragonesa, el medio público y, por tanto, medio propio Sarga. Y con Sarga seguimos trabajando desde el primer día. Sarga es nuestro primer suministrador de asistencias técnicas. Pero en el ámbito, por lo que os he comentado hace un instante, en el ámbito de la obtención renovable de la energía, sabíamos que solo se colapsó, estaba colapsado, no tenía posibilidad de poder avanzar. Y a lo que se procedió es a lo que la ley también nos habilita permanentemente, que es a la contratación de asistencias técnicas. Estas asistencias técnicas se sustanciaron en una mesa de contratación, entonces presidida por el entonces secretario general del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental, y se procedió a la contratación. Ganaron el concurso 3 compañías, 3 empresas de asistencia técnica. Algunas de ellas son las que figuran en este artículo de esta mañana de este medio de comunicación nacional. Y ganaron el concurso para poder proceder a ser asistencias técnicas directas del propio instituto. Por cierto, el presidente de esta mesa de contratación, entonces ya os digo, secretario general de la Casa, fue cesado más adelante, en junio del año 22, si mal no recuerdo. Disculpe. En mayo del año 22, muchas gracias. Y es cierto que ahora mismo, pues que yo recuerde, se encuentra trabajando en el Ayuntamiento de Zaragoza en el área de la concejal y candidata del Partido Popular, Natalia Chueca. Pero en todo caso, eso que comento, que creo que efectivamente se constituye en un hecho a día de hoy, en aquel instante, él, gracias a su trabajo y a los componentes de aquella mesa, a través de sus firmas y de su capacidad decisoria, pues, entre otras cosas, exigió de las empresas contratadas el concepto de la compatibilidad para el trabajo de asistencia técnica en este área, en el área de energías renovables. Habida cuenta de que ya teníamos entonces una mayor calidad y una mayor capacidad de tiro, en términos figurados me refiero, mayor número de capacidad analítica en cuanto a expedientes y, por tanto, de reparto posible entre las distintas empresas, incluyendo también al medio propio Sarga, procedimos a constatar y a comprobar
que todas estas empresas serán compatibles con los encargos que se le hiciesen a cada una de ellas. En términos prácticos estamos hablando de qué proyectos, qué expedientes, nosotros los denominamos expedientes, qué expedientes repartimos a cada una de las empresas. Y para ello lo que se exigió desde el primer día fue la compatibilidad de cada una de ellas con los expedientes que se les daban para su análisis. Puedo asegurar al 100% que ninguna de las dos compañías que se señalan, que aparecen en el artículo de esta mañana del Diario de Publicación Nacional, en ninguna de estas dos empresas, ninguna de ellas ha analizado ni un solo expediente del promotor también señalado en dicho artículo. Ninguna de estas dos empresas ha analizado ningún expediente de Forestalia. Han analizado otros expedientes de otras compañías. He de señalar que, en cuanto al número de promotores, son elevadísimos también. Son muchos los promotores que han venido con sus proyectos, con sus expedientes a la evaluación ambiental desde el INAGA. Y evidentemente había muchísimo trabajo, es decir, que no ha habido inconveniente ninguno en que todas estas empresas tuvieran el trabajo suficiente para poder llegar a tiempo, pero muy justos, esto es cierto. Pero insisto, siempre se le ha exigido a cada una de las compañías y de cada uno de los expedientes que se le entregaba para su análisis el documento de compatibilidad, de cada uno y por separado, independiente e individualizadamente a cada uno de ellos. Esto debe quedar muy claro porque desde el primer instante parece que se estuviera hablando de que hay empresas de asistencia técnica que han estado trabajando en ambos bandos y no ha sido así de ninguna forma. Es más, en más de una ocasión, más de una de estas empresas de asistencia técnica nos han dicho que este u otro proyecto no lo podían informar, no lo podían analizar porque habían trabajado en algún momento determinado en ese proyecto para esa compañía. Se nos devuelve, no se nos entrega, por tanto, el acta de compatibilidad por parte de cada uno de ellos y se le entrega a otro, de otra compañía, sin ningún problema. Hasta tal efecto, esto es leitmotiv de la Casa, del INAGA, que esta incidencia, este elemento de compatibilidad, se le exige incluso a la empresa pública Sarga. También a ella se le exige proyecto por proyecto y no solo para renovables, para cualquier caso, en cualquier encargo que se le hace, a Sarga también se le exige ese acta de compatibilidad que la propia compañía Sarga nos entrega. Proyecto a proyecto, es absolutamente necesario, si no, no existe análisis, no existe encargo. Dicho lo cual, y una vez que esto quedó ya del todo resuelto, se fueron recibiendo ya los análisis de las compañías de las asistencias técnicas y fuimos recibiendo en el área correspondiente dichos análisis para su tramitación como expedientes, informes y posterior resolución. Este área, en un principio, era el área 2 del INAGA. El área 2 del INAGA, o de Biodiversidad y Medio Natural, estaba también absolutamente colapsada y ya era obvio y necesario comprobar y poner en marcha una mejor organización de la casa para que las energías renovables tuvieran un área propia. Esto se produjo en el mes de junio del año 22 y con la llegada del nuevo secretario general a la Casa, se procedió a la puesta en funcionamiento de una nueva área, el área de energías renovables, que solo se encargaba y solo se encarga, en este mismo momento sigue siendo así, de las energías renovables que llegan como expedientes tanto del órgano sustantivo del Gobierno de Aragón como del órgano sustantivo del propio Ministerio. El jefe de área de renovables es también el secretario general. Esta es una circunstancia de acumulación de funciones que no tiene el más mínimo misterio y, por cierto, tiene también, como es obvio decir, pero es importante reseñar, que tiene su propio equipo de funcionarios. Desde el primer instante, desde la llegada del primer análisis de la primera asistencia técnica, del primer proyecto de energía renovable, al área de energías renovables del Gobierno del INAGA, la recepción de dicho análisis ha sido por parte de funcionarios. Es imposible de otra manera. No está escrito en ningún sitio, pero siempre ha sido la forma de trabajar de INAGA. Y así seguirá siéndolo, por supuesto, mientras un servidor lo dirija.
los expedientes llegan desde las asistencias técnicas a los funcionarios correspondientes de cada área. Ellos son los que comprueban el resultado del análisis, el documento recibido, y se convierte, tras la observación y la revisión por parte del jefe de cada una de las áreas, en este caso de las renovables, en un informe. Este informe es el que queda, en todo caso, dispuesto a la firma por parte del director y convirtiéndose en resolución. En el caso de renovables se denominan declaraciones de impacto ambiental, que pueden ser favorables o desfavorables. Ya os digo que en cualquier caso, y en el caso de las favorables, siempre han sido condicionadas, es decir, siempre han tenido condiciones para ser cumplidas en su caso. Si no, con anterioridad ha habido archivos por desistimiento en buen número por parte de los propios interesados, de las propias compañías promotoras. Digo esto porque también se señala, si mal no recuerdo, en ese artículo, que durante todo este tiempo ha habido un trasiego directo desde los análisis de las empresas que han hecho las asistencias técnicas para el INAGA, directamente a este director, y que el propio director, yo mismo, he sido el que las ha firmado. Es falso, radical y rotundamente. De ninguna forma eso ha sucedido nunca en el INAGA y no sucederá nunca mientras yo lo dirija. Con toda claridad lo digo. Hay un equipo de funcionarios nombrados al efecto, incluso con encomiendas de gestión específicas para energías renovables, que han sido los encargados de comprobar, constatar, revisar y subir al director, a este director, para su firma. Por supuesto, este director es el único que puede firmar, porque el órgano ambiental del Gobierno de Aragón es la persona que os habla. Y no lo digo yo, sino que lo dice la propia ley del INAGA. Este director y cualquier persona que tenga el honor de dirigirlo, el Instituto de Aragón de Gestión Ambiental, es el único responsable de la remisión y de la redacción de los informes. Y esto a día de hoy sigue siendo exactamente así. Se ha cumplido inexorable e ineludiblemente con la ley, desde el principio hasta el final. Alguna cosa más yo creo que sí que sería interesante el poder comentar, tras el concepto de la compatibilidad, que me ha parecido muy importante señalar, porque es un elemento fundamental. Indicar que, además de la propia compatibilidad de las empresas que nos han hecho la asistencia técnica y que nos siguen haciendo las asistencias técnicas, y no solo en el ámbito de las energías renovables, nosotros tenemos asistencias técnicas en todas, absolutamente en todas las materias que ocupa la evaluación ambiental de este órgano ambiental del Gobierno de Aragón. Igual que hacen en otras comunidades, en muchas otras comunidades autónomas. Es una práctica absolutamente habitual para lo cual nos habilita la ley. Pero que además de ello hemos seguido a rajatabla también la guía metodológica del propio Ministerio y, lo que es más importante, lo que se deriva de la lectura y de la comprensión técnica del contenido de las declaraciones de impacto ambiental que el propio Ministerio ya ha ido publicando en el Boletín Oficial del Estado. Eso para nosotros, como órgano ambiental autonómico, es muy importante. No somos una isla inconexa con el resto de los órganos ambientales del Estado, y mucho menos del órgano ambiental del Ministerio. Bien, al contrario, insisto, que tanto la guía metodológica como el contenido técnico de las declaraciones de impacto ambiental del Ministerio publicadas en el Boletín Oficial del Estado han sido y siguen siendo a día de hoy elementos muy tenidos en cuenta desde la casa, ¿verdad? Bien, alguna otra cuestión que yo creo que sí que sería conveniente señalar es, por tanto, que sintéticamente indicar que el concepto de análisis en el proceso evaluatorio, el concepto analítico, es algo que les ha correspondido, y así debe ser, tanto a las asistencias técnicas como a los propios funcionarios. Esto es ineludible, ya os digo, que la evaluación y la resolución de esos expedientes y de esos informes le corresponde a la dirección, al igual que la firma y la publicación, que también le corresponde a la dirección. Y estos son un poco los elementos básicos que me gustaría que hubieran quedado claros, y, por supuesto, pues quedo a vuestra entera disposición. Buenas tardes, señorita. Varias cuestiones. Cuando llegó el hito el 25 de enero, le molestó
molesté en llamar a su consejería y me dijeron que los expedientes que habían tramitado desde mediados del 2019, o sea, en esta legislatura, eran 672. Me han comunicado por su departamento, entiendo que hablando por Linaga. ¿Son 672 o 700 y pico? Que me gusta intentar dar los números y no poner sí, después. Sí, sí. Bueno. Segundo, en la información que publica El Mundo habla de una funcionaria, que no citan, que dice que a partir de junio del año 2022 le quitan expedientes supuestamente a Sarga para que los informen directamente las empresas Satel y Servicios, que es de la familia de la responsable eólica de Forestalia. ¿Sabes si eso es verdad o no? Entiendo que no, por lo que acaba de decir usted en la rueda de prensa. Y tercera, hablan de un caso muy concreto, de un proyecto muy concreto, Canteras 1. Un proyecto que dicen que 2 veces se somete a declaración, son negativas, y una tercera, directamente con la firma de usted, obtiene el visto bueno. Ya ha dicho usted que usted nunca hace nada directamente sin pasar a la supervisión de los técnicos funcionarios de su empresa pública. Lo que quería saber es si lo de Canteras 1 es verdad, si eso es debido a que tenían una serie de anomalías en el proyecto y fueron subsanadas, o qué pasó en ese caso, que entiendo que usted, ante esta rueda de prensa, ante la gravedad de los hechos, ahora supervisa. Sí, señor Alonso, por corregir, no es una empresa pública el Linaga. Ya que hemos de matizar, el Linaga no es una empresa pública, es un ente autónomo que pertenece en este momento adscrito al Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente, porque por ley del Linaga debe estar adscrito a aquel departamento que tenga las competencias de medio ambiente en cada instante. Gracias. Empiezo por el final. Canteras 1, efectivamente, es un parque eólico del que me va a permitir que, para explicarlo además, señale un elemento que, bueno, no me parecía del todo reseñable, pero creo que sí que al final va a serlo. Es un concepto de orden jurídico y administrativo que aplicamos en este órgano ambiental desde, bueno, yo desde luego desde que tengo el honor de dirigirlo y que por supuesto así debe seguir siendo a mi modo de ver. Dicho lo cual, es el único órgano autonómico que lo utiliza en España y tampoco el Ministerio en su Dirección General de Evaluación Ambiental lo utiliza. Es un concepto absolutamente necesario, que es el del trámite de audiencia. En el instante en que el INAGA tiene el borrador de un determinado proyecto, da igual de qué materia, ese borrador es remitido tanto al promotor del proyecto como a las personas físicas o jurídicas interesadas en el mismo y que gozan de esa característica en el expediente. En el caso de las renovables, exactamente lo mismo. Y en el caso en concreto de Canteras 1, se procedió a través de trámite de audiencia a la remisión del borrador, que era desfavorable, efectivamente, al promotor de dicho proyecto. Ese proyecto, ese expediente, durante el trámite de audiencia, un plazo de 10 días hábiles, que yo recuerde, se da, obvio, posibilidad a las alegaciones pertinentes. Y presentó una adenda de manera que cambió una serie de elementos, y siendo el mismo proyecto, eliminando una serie de aerogeneradores, se consiguió que efectivamente se tuviera por parte de los técnicos una revisión en momento determinado para que fuera al final con una resolución condicionada favorable. Este fue el proceso de Canteras 1 que yo recuerde. En cuanto al número de expedientes que me señalaba, los tenemos también, pero y si no le importa, se los remitiremos de inmediato y de nuevo, porque efectivamente, claro, tenemos que saber, yo cuando hablo de los 700 y pico estoy también incluyendo, y perdóneme, tanto a los expedientes autonómicos como a los que conciernen a la competencia ministerial, así como a los análisis que se hicieron de todos y cada uno de los 11 proponentes del nudo Mudéjar. En total, los casi, que yo recuerde, 3.000 megavatios, con un buen número de propuestas en cuanto a proyectos. Tuvimos que evaluarlos absolutamente todos, incluyo todo ahí, es cierto, pero se lo reseñaremos con exactitud milimétrica a lo que concierne, por un lado, a lo autonómico, por otro lado, a lo ministerial, incluido también el tema del nudo Mudéjar. No sé si me he dejado alguna cosa, no sé si...
es, en el caso de Canteras 1, si nos centramos por ejemplo en ese caso que ha sido publicado, ¿cuántas veces un promotor puede solicitar la petición? Es decir, si tiene una declaración medioambiental incompatible, ¿cuántas veces? Porque en este caso son hasta 2. ¿Cuántas veces, porque lo desconozco y usted entiendo que lo conoce, cuántas veces un promotor puede solicitar esa audiencia para pasar el trámite? El trámite de audiencia es único. ¿Solo uno? Es único. Y en el caso de que se haya procedido en alguna otra circunstancia de otra manera, estaríamos hablando de otro expediente, que puede tener también el mismo nombre, pero desde luego el número de expedientes sería distinto. Sí, pero dentro... Entonces, si estamos hablando... La duda es, ¿el mismo proyecto sí. recibe una declaración medioambiental? Un borrador de declaración. Que le dice no se puede hacer. O sí se puede, porque los trámites de audiencia son al 100% de todos los expedientes. El trámite de audiencia es a posteriori, es decir, una vez que entiendo que es el recurso que tiene un promotor para cuando la administración no le portó directamente, sino la administración le dice, usted si subsana una serie de asuntos, usted puede volverlo a presentar, entiendo, ¿no? No, pero será un placer intentar explicarlo. Sí, claro, cómo no. El trámite de audiencia es un procedimiento administrativo que se recoge en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que no es estrictamente necesario meterlo en el ámbito de lo evaluatorio ambiental, porque la Ley de Evaluación Ambiental no lo recoge como tal. Pero a nosotros siempre nos ha parecido, y al que les habla en particular, de un elemento garantista de seguridad jurídica enorme. No estoy hablando solo de la entrega del borrador al promotor, sea una explotación ganadera, sea una mina, sea un parque eólico o fotovoltaico, sea una explotación industrial, sea lo que sea, siempre se le remite a través de este trámite de audiencia el borrador de la resolución. En el borrador de la resolución no se indican también otro tipo de elementos que si se cumplieran darían lugar a una resolución favorable. No. Lo que se señala es el borrador de la resolución. Y si no hay modificación, ese borrador se convierte, al poco tiempo, en la resolución definitiva. Coma por coma, punto por punto. ¿Para qué están esos 10 días de plazo de alegación? Para la presentación de alegaciones. Esas alegaciones pueden venir perfectamente no solo por el promotor, también el promotor puede haber recibido un borrador positivo y otros interesados en ese expediente, por ejemplo, léase un ayuntamiento o una organización conservacionista, porque a todos se les remite también, señalar alegando sensu contrario al contenido del borrador. Todo eso se hace también en Aragón. Y el elemento garantista es absoluto y total en esta materia por ese mismo motivo. Es el elemento final y parece de poca enjundia, pero hay veces que un trámite de audiencia nos supone 2 y 3 meses más de trabajo por expediente. Es muy importante, que, no quiero decir con ello que dure 3 meses la tramitación, pero sí que una alegación determinada puede exigirnos un trabajo importante añadido al que ya se haya acometido durante la redacción del borrador. Este es el elemento. Es decir, nosotros no tenemos ningún interés en que salga o que no salga algo. Nosotros lo que hacemos es gestión ambiental, no política ambiental. Nosotros lo que hacemos es trabajar administrativamente y técnicamente los elementos evaluatorios que marca la Ley de Evaluación Ambiental en cualquiera de las materias exigidas y que tengan algo que ver con el posible efecto sobre el medio ambiente de un proyecto determinado. No tenemos interés alguno. Por supuesto que cada uno de nosotros puede tener, naturalmente, una visión particular y personal. Seguro, y cada uno de los funcionarios de la Casa también, seguro. Pero nosotros no debemos evaluar en virtud de nuestros criterios personales, de ninguna forma. Entre otras cosas, la seguridad jurídica que otorga el trámite de audiencia precisamente evita este tipo de problemas. Sí, pero lo que le quería preguntar, que igual no me estoy expresando bien yo, era en esa ley medioambiental, ¿hasta cuántas veces promotor, un ecologista, el municipio, hasta cuántas veces puede haber ese borrador
Porque en el caso de Canteras 1, en este caso específico, hay 2 declaraciones medioambientales negativas. Y a la tercera es cuando sale adelante el proyecto. Pero, sí, allí lo que... Entonces, lo que me gustaría saber es cuántas veces un promotor o cualquiera puede llamar a la administración hasta que recibe el portazo directo. Claro, lo normal es que sea una ocasión el trámite de audiencia, como intuyo debió suceder en este caso de Canteras 1, lo he revisado, pero por encima esta mañana, si fue previsiblemente una adenda la entregada por el promotor que cambiaba sustancialmente las condiciones, por ejemplo, el número, eso sí que lo he leído, el número de aerogeneradores se reducía, se quitaban 2 o 3 aerogeneradores, evidentemente esto exigía, probablemente el jefe del área intuyó que era necesario también volver a remitir borrador sobre la nueva situación, ¿no? Es probable que esto fuera lo que sucedió. Esto es perfectamente posible, claro está. Es un ajuste importante que realmente requiere ese tipo de esfuerzo. Insisto en que los trámites de audiencia a nosotros nos exigen a veces mucho trabajo, pero vale la pena, porque realmente lo que queda es una resolución pues muy ceñida a lo que desde un punto de vista ambiental se nos exige. Sí, termino, hago otra pregunta. Ha hablado usted del tema de las incompatibilidades. Sí. Ha dicho que esas 2 empresas en ningún momento emitieron ningún tipo de informe en cuestiones relacionadas con Forestalia como tal, ¿no? Es lo que viene a decir, que ninguna de las 2 emitieron informes en los que estaba Forestalia de por medio. Sí. Vale. Entonces, claro, a estas 2 empresas se acude un momento en el que el INAGA, entiendo que estaba colapsado ante el aluvión de solicitudes, se crea esa famosa área del 500-806 y se solicita, y por eso se pide que, como el INAGA está colapsado y Sarga tampoco llega más, se solicita a estas 2 empresas. Entonces, en esa área del 500-806, estas 2 empresas no son empleadas para Forestalia y sí que se llama Sarga, pese a su colapso. ¿Perdón? ¿Y sí qué? Y sí se llama Sarga en este caso. Es decir, se externaliza un servicio en un momento de colapso, entiendo, tanto en INAGA como en Sarga. Vale. Entonces, en ese momento se solicita a estas 2 empresas con concurso público, son las que se presentan y ganan el concurso. Hasta ahí vale. Usted nos ha dicho que ninguna de las 2 empresas han emitido informes en los que ellas tenían relaciones con Forestalia, en proyectos de Forestalia. Entonces, en esa área nueva, para intentar agilizar todos los proyectos, que es el área esta 500-806, en esa área no se solicitaba a estas 2 empresas. ¿A quién se solicitaba que hicieran esas revisiones de los expedientes? Era lo que quería saber. Claro, esta nueva área que se denomina 500-806, al igual que el resto de áreas, 500, en fin, 001, esta es el área 8, aunque no tenemos 8 áreas, pero informática y tecnológicamente interpretaron nuestros técnicos que debiera denominarse así. Y es el área de renovables, efectivamente. El área de renovables, una vez que comenzó a funcionar, tuvo, en virtud del resultado de la mesa de contratación, no una sola asistencia técnica, la de Sarga, que efectivamente andaba en aquel momento colapsada, y ese fue el motivo. Señor Alonso, este era el otro tema que me había preguntado usted, ahora he caído. Y ese era el motivo por el cual recogimos de Sarga, obviamente con el acuerdo de ese medio público, naturalmente, una serie de expedientes para proceder a repartirlos para su análisis con las otras 3 compañías, asistencias técnicas que habían ganado el concurso. Este fue el procedimiento a través del área 8, efectivamente. Sí, pero entonces son estas empresas, usted ha dicho que estas 2 empresas no hicieron nada para Forestalia. Efectivamente, lo hizo todo Sarga. Lo hizo Sarga. Y otra empresa que se llamaba Bea Qualitas. Es Bea Qualitas. De esta empresa no se habla en este medio de comunicación nacional. Es decir, en ese momento de colapso del INAGA... Se retira de Sarga un número determinado de expedientes para proceder a que tenga de nuevo capacidad de trasiego. Piensen ustedes que... Y a Sarga sí que se le deriva, y a esta empresa Bea Qualitas, se le derivan los relacionados con Forestalia.
Correcto, fundamentalmente fue así. El 60% de los expedientes de Forestalia han sido tramitados directamente por Sarga, más o menos, y el resto por la otra empresa que acabo de nombrar. Estas otras dos anteriores, que son objeto de análisis en el medio de comunicación de esta mañana, no han procedido porque se declaraban incompatibles. En el caso, estaba diciendo antes que no era posible ingeniero, pero es por ser intentar tenerlo claro. En el caso ha dicho usted que se les manda a las empresas, cuando hay un borrador, una propuesta de resolución, se envía tanto a la empresa que lo ha solicitado como a los afectados. Interesados. Lo mismo sería, más o menos. No. Interesados. Lo que quiero decirle, en un primer momento, como ven que se tienen que ajustar a esa resolución para poder pasar el trámite ambiental, deciden quitar una serie de aerogeneradores que son incompatibles con la declaración positiva, aunque sea condicionada. Y hacen una adenda al respecto. Pero según la información del mundo, porque todo esto es de lo que dice el mundo, porque nosotros no lo hemos visto, hay una segunda resolución negativa. Y luego hay una tercera resolución que es la positiva. Es decir, que a esa segunda adenda que decía usted, habría otra vez otra negativa. Y habría habido una tercera, que es la definitiva, con que habrían tenido el visto bueno. ¿Me explico más o menos? Más o menos, pero insisto, el procedimiento en este caso es siempre sobre borradores. Sí. La única firma habilitante y habilitadora de un proceso resolutivo es la del señor que ahora mismo se encuentra ante ustedes. No ha existido nunca más de una firma para este caso ni para cualquier otro. No hay más de una resolución nunca. Porque eso sería una corrección de errores. Piensen ustedes que yo, cuando tengo el honor de tener que firmar alguna resolución, y al margen, obviamente, de algún error de tipo humano, que perfectamente podría producirse, ¿verdad? Yo esto lo comprendo, naturalmente, solamente puede haber una firma del director y que, a su vez, habilita el envío al boletín oficial del Estado, de Aragón o del Estado, en virtud de lo que se tratara. Y esto es lo que acometemos y esto es lo que aconteció. Solo hay una declaración de impacto ambiental, solo hay una. Todo lo demás son elementos de orden interno de trabajo interno en ese caso en concreto, respecto de ese expediente, entre el promotor o quienes en todo caso tuvieran algo que decir y el área de energías renovables a ese respecto. Yo más tampoco puedo señalar porque no hay otro elemento reseñable. Lo siguiente ya es la firma, una vez que ya se me ha subido definitivamente. Yo no he firmado nunca dos resoluciones de un mismo tema. ¿Ha habido más casos de incompatibilidades, de conflicto de intereses entre ingenierías contratadas, de las tres contratadas, Bella Qualitas, Satel y Servicios, de esas tres que están ustedes trabajando sí. para intentar... Y seguimos trabajando. Siguen trabajando en la evaluación ambiental. ¿Ha habido más incompatibilidades aparte de Forestalia? ¿Han trabajado en la evaluación ambiental para Endesa? Estoy seguro. Satel es una de esas grandes compañías que nos han hecho asistencia técnica. En Aragón, Satel tiene probablemente contratadas a 100 y pico personas o 200. Es del todo fácil, probable y factible que nos hayamos encontrado también con alguna incompatibilidad, además de con este promotor que usted ha nombrado. No estoy seguro, pero estoy convencido que efectivamente podemos encontrarnos con eso. No es de extrañar. Por eso se les pide a cada uno y en cada caso, proyecto a proyecto, declaración de compatibilidad. Porque en el instante en que el técnico que lo recibe de la asistencia técnica, el técnico de la casa que nos ayuda, el técnico al que se le encarga ese análisis, comprueba y observa que efectivamente desde su casa matriz ha habido algún tipo de trabajo, léase, fíjense ustedes, no la redacción de un proyecto, y explicaré ahora por qué digo eso, no la redacción de un proyecto, simple y llanamente un pequeño soterramiento un proyecto de soterramiento de una línea, algo que tuviera que ver con la evacuación, es decir, algo que por muy tangencial que pareciera tuviera que ver con ese expediente, desde luego eso exige
la declaración de no compatibilidad. Mejor dicho, porque es derecho positivo la devolución del expediente, porque lo que pretendemos cuando se nos admite por parte de la asistencia técnica un expediente es que se nos acompañe también con la propia declaración positiva por parte de la empresa de la compatibilidad. ¿Por qué digo esto? Porque normalmente estas compañías, y hablo de pequeñas compañías, British Petroleum, Repsol, Endesa, Acciona, Iberdrola, Forestalia, CEAR, etcétera. Todas estas grandes compañías tienen sus propios equipos de redacción. Pero todas. Ninguna echa mano normalmente de ninguna asistencia técnica externa. Tienen sus propios equipos. ¿Qué sucede? Que han ido también con tantísimo trabajo que en ocasiones, para cuestiones de orden colateral con los proyectos, han echado mano de algunas de estas empresas. Y en ese momento es cuando se ha producido la incompatibilidad. Y luego, una de las cuestiones que se han reducido las informaciones, sobre todo en el Partido Popular, y tenemos que aquí aprovecho la ocasión, se dice que hay una auténtica purga de funcionarios altos cargos que no están en la línea de lo que dice el gobierno, valga el señor director gerente a las órdenes del Partido Socialista para el tripartito, y que entonces se purga. Habla del secretario general, un secretario general que está en Linaga desde el principio casi de Linaga, si no me equivoco. Hablan de los jefes de sección de las unidades técnicas 1 y 3, y no sé si hay más. Hablan de esos tres casos. En el caso primero, son todos cargos de confianza, se le retira de su cargo en mayo del año 2022, y en el caso de tanto la señora Lavide como el señor Jordi Reynoso, se les quita de sus competencias en el mes de abril, publicado en Boletín Oficial, si no me equivoco, el 2 de mayo. Saber un poco a qué se debe la falta de confianza de repente en tres altos funcionarios, y uno de ellos el número 2 de Linaga. Seguiré también con los mismos criterios de rectitud en la expresión. El único alto cargo que está en el INAGA es un servidor. Hay 4 cargos que son de libre designación. Uno de ellos es el puesto de Secretaría General y los otros 3 se corresponden con los 3 jefes de área. No soy director gerente, soy director. Gracias. Porque, insisto, no es una empresa pública, es un organismo autónomo. Por tanto, señalar con esto, interpreto que, por favor, pues comprendan que quiero indicar que en el INAGA los aproximadamente 50 y tantos trabajadores y trabajadoras de la Casa son todos funcionarios del Gobierno de Aragón. No son contratados laborales, perdón, sí que hay un contratado laboral, que es la persona que hace las labores de conducción, cuando algún técnico tiene que salir a ver alguna cosa, y que también hace las labores de conserje. Es el único caso de contratado laboral, de empleado laboral. El resto son todos funcionarios, la inmensa mayoría funcionarios de carrera y algunos, obviamente, funcionarios interinos. En el caso de estos 4 puestos de libre designación, señalar que efectivamente en el mes de mayo, yo decía junio, porque fue cuando se procedió a la sustitución, ganó el concursillo el actual secretario general, sustituyendo al que entonces estaba como secretario general, evidentemente una persona histórica dentro del INAGA, ya desde sus inicios anduvo como pues pergeñando toda la historia viva del Instituto Ambiental, del órgano ambiental, y con un trabajo ímprobo y muy importante. Por eso me ha extrañado tanto que en este momento, ¿verdad?, pues en fin, allá se encuentre bueno, pues, con la señora Chueca, ¿verdad?, trabajando en un ámbito distinto, pero en todo caso. Esta es una cuestión que, al margen de la anécdota, se produjo en aquel instante porque ya teníamos un problema serio de conciliación de
personalidades y, sobre todo, fundamentalmente, de criterios. Había cuestiones que esta dirección, por razones de lo que se señala en la ley del INAGA, que este es un hecho que yo creo que justifica también determinadas circunstancias, que atribuyen al director, no recuerdo el artículo, pero en el apartado que se corresponde con las atribuciones y obligaciones del director o directora del INAGA, se señala el de la organización de la entidad. También, obviamente, el de la organización interna. Y había una serie de disfunciones importantes que fue, pues al final, necesario por incompatible proceder a sucederse exactamente lo mismo que ha sucedido en estos dos casos que usted también ha relatado, jefes del área 1 y del área 3, y que se habla de criba, se habla de purga, una palabra francamente pues lamentable, porque en absoluto ha sido así, han sido única y exclusivamente debidos a la falta de cumplimiento de sus obligaciones. Sí, un instante, por favor. Acabo con ello muy rápidamente. Son de libre designación y obviamente se trata de, en principio, personal que debe tener un determinado nivel de relación con la dirección del instituto. Igual que, que en una dirección general al uso, los jefes de servicio, que también son de libre designación y que obviamente han de tener un cierto grado de conexión con la dirección general, con la persona que ostente el grado de director o directora general. En este caso pasa exactamente lo mismo, estamos hablando de lo mismo. El concepto de director, de jefe de área es el mismo nivel que el de jefe de servicio. Son de libre designación y en un momento determinado esto puede llegar a suceder. Igual que se les nombró por libre designación, son también cesados de esta manera. Teniendo en cuenta una cosa, que ni el área 1 ni el área 3 tienen que ver directamente con energías renovables. Nada que ver, ni con Canal Roya, ni con las energías renovables. Absolutamente nada. El área 3, por poner el ejemplo, es el área de medio ambiente industrial. Y tenemos un sinnúmero de expedientes paralizados sin venir a cuento. No puede ser. Y la industria aragonesa esto no lo merece. Yo creo que es así como tenemos que defender a la industria aragonesa y a la economía aragonesa. Y mi obligación ha sido al final tener que proponer su cese. ¿Ha nombrado dos veces a Natalia Chueca? ¿Está insinuando que detrás de todo esto podría estar la candidata a la alcaldía de Zaragoza? Porque la ha nombrado al principio en su exposición antes de las preguntas, la ha vuelto a nombrar ahora. No sé si usted está insinuando que esto es un contuberneo por parte del Partido Popular, y en concreto Natalia Chueca, para intentar manchar el nombre del INAGA. No me cabe la menor duda de que eso no es así. Dicho lo cual, yo tampoco soy un muñeco a las órdenes del Partido Socialista. En el artículo también se habla del troceo de algunos proyectos renovables que se quedan en 49,9 megavatios, sí, para evitar que salten al Ministerio y que se queden en el INAGA. ¿Esto ustedes lo han percibido y si pueden tomar alguna medida para evitar que esos troceos, porque se habla de multitud de proyectos que no superarían esos 49,9 megavatios? Muchas gracias. La pregunta es muy pertinente. A esto se le denomina normalmente, desde el punto de vista técnico y administrativo, fragmentación, ¿verdad? Y creo que es muy pertinente porque es una estrategia que se ha utilizado en toda España y en todas las comunidades autónomas para el Ministerio, la Dirección General de Evaluación Ambiental del Ministerio, con la cual pues, tenemos una relación excelente, como no puede ser de otra manera, pues ciertamente ha tenido un trabajo ímprobo también y brutal. Piensen ustedes que solamente de la Comunidad Autónoma Aragonesa han recibido del orden de casi 120 expedientes, 120 solicitudes. Hemos tenido que informar todas también desde la casa, no cabe duda, pero multiplicando, no esa cifra, pero bueno, cifras aproximadas en algunos casos de algunas comunidades autónomas, ha tenido un trabajo tremendo. Lo cierto es que los órganos sustantivos de las comunidades autónomas a nivel energético han tenido la oportunidad de visualizar, aprobar la entrada y ver lo que se denomina derechos de conexión y de evacuación de los parques, cuando se trataba de competencia autonómica, es decir, hasta los 49,9 megavatios. Y esa ha sido una práctica habitual en toda España para que la tramitación fuera autonómica. Pero cuidado,
desde un punto de vista administrativo de órganos sustantivos. Porque de órganos ambientales, yo estoy seguro de lo que han hecho otros compañeros y compañeras en otras comunidades autónomas, pero estoy todavía más seguro de lo que hemos hecho en esta casa. Cuando nosotros hemos visto que efectivamente llegaban expedientes de 49,9 megavatios o de 30,5 megavatios, pero cercanos unos a otros y que venían por separado, esta es una competencia del órgano sustantivo. ¿De acuerdo? Pero aún así y todo, nosotros hemos procedido a analizar obligatoriamente, y ahora diré lo de la obligación hacia el promotor, ¿de qué se trata? Nosotros hemos procedido a evaluar sinérgicamente todos los efectos acumulativos que ese y el resto de parques podían tener. Pero no solo los parques cercanos, todos aquellos elementos que existentes ya en una determinada zona podían tener efecto. Y me explico. Inclusive hasta las propias explotaciones ganaderas. Porque un buen número de explotaciones ganaderas, alrededor de 3 parques, por ejemplo los eólicos, puede dar lugar a una mortandad en alimoche o en buitre común enorme. Hay que pensar que en donde hay animales en las explotaciones puede haber cadáveres y consecuentemente habrá una población de carroñeras importante. Y consecuentemente, si además tenemos allí un buen número de aerogeneradores, podríamos dar lugar a la aparición de mortandad importante. Pues eso también lo evaluamos y si no se observa que sinérgicamente ese efecto acumulativo es respetuoso con el medio ambiente que buscamos, no se aprueban. Es decir, en términos prácticos, los efectos sinérgicos se han estudiado exactamente y se han evaluado exactamente por igual. Y digo la obligación hacia el promotor porque el promotor también ha sido obligado a que su estudio de impacto ambiental de ese determinado parque de 49,9 tuviera también incluido en su estudio el efecto acumulativo del resto de parques de alrededor. Fueran de ese promotor o no. Todo eso en esta comunidad autónoma lo hemos exigido. Y en ese sentido nos sentimos, la verdad es que muy orgullosos. Ya estamos. Muchas gracias.